Buenos días, Magister Ruth Lo Rivadeneira. Mi nombre es Michelle Freire y yo les voy a hablar acerca de las funciones y correlatos clínicos de cada estructura del tallo cerebral. El tallo cerebral está conectado con la médula oblongada, el puente de protuberancia, el mesencéfalo y en la fosa posterior del cráneo. Sus principales funciones es que actúan como conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectan con la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores del prosencéfalo. También contienen centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular y el control de nuestra conciencia. Les voy a hablar acerca de la médula oblongada. La médula oblongada está conectada en la parte superior con el puente de protuberancia y en la parte inferior con la médula espinal. La unión de las médulas oblongadas y espinal está en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal, que estas de aquí corresponden aproximadamente al nivel del agujero magno. La médula oblongada tiene forma cónica. Como pueden observar acerca de las diferentes notas clínicas, como son las malformaciones, tumores, que más adelante les estaré hablando de cada uno de ellos. El significado clínico de la médula oblongada. Este de aquí no solo contiene núcleos de los nervios craneales relacionados con las diferentes funciones vitales, como lo son la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración, sino que también sirven como un conducto para el paso de los tractos ascendentes y descendentes, que conectan con la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso. Estos tractos también pueden resultar afectados por enfermedades como la desmielinización, la neoplasia y los diferentes trastornos vasculares. Otro de ellos es el fenómeno conocido como Arnold-Chiari, que es una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas del cerebro y la médula oblongada a través del agujero magno en el canal vertebral. Este de aquí se origina en el bloque de las salidas para el líquido cefalorraquídeo y en la raíz del cuarto ventrículo, y produce una hidrocefalia interna, como aquí podemos observar cómo es un cerebro normal y un cerebro con una malformación. Este de aquí se asocian con anomalías craneovertebrales o varias formas de la espina bífida. Este de aquí se producen varios síntomas y signos relacionados con la presión sobre el cerebelo y la médula oblongada. Y esta afectación está en los 4 últimos nervios craneales. Otro de ellos es el síndrome medular lateral del Wallenberg, que es la trombosis de estas arterias producidas por los siguientes síntomas y signos. La disfagia, que es la dificultad de tragar o masticar alimentos, ya sean sólidos o líquidos, y la disartria, que es la dificultad para articular sonidos y palabras causadas por la parálisis o una ataxia de los centros nerviosos que rigen los órganos fonatorios. La parte lateral de la médula oblongada está irrigada por la arteria cerebelosa inferior posterior, que esta suele ser una rama de la arteria vertebral. Ahora les voy a hablar acerca del puente de protuberancia. El puente de protuberancia también es conocido como puente troncoencefálico, protuberancia anular o puente de Barolio. Es anterior al cerebelo y conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo
cuya superficie superior anterior es convexa. Su nombre deriva del gran núcleo de fibras transversales en la cara anterior. Estas están conectadas con dos hemisferios cerebelosos, aparte de núcleos sensitivos y motores que contienen una porción de la formación reticular. Estas de aquí participan en funciones importantes para nuestra vida, como pueden ser el sentido de la vista, la coordinación motora, el sueño y nuestro estado de alerta. En otras afectaciones en el puente de protuberancia, como son tumores, pueden presentar el astrocitoma, que consiste en un tipo de tumor en el sistema nervioso central que se forman por las células denominadas astrocitos. Estos astrocitos, para entender un poco mejor, cuando están sanos son los que brindan la red de conexión al cerebro y la médula espinal. Cuando el sistema nervioso se daña, los astrocitos son los que forman el tejido cicatricial. Los tumores pueden aparecer en la niñez y este es el tumor más frecuente del tallo cerebral, o sea, el más conocido. Sus síntomas y signos. Uno de ellos es la parálisis de los nervios craneales ipsolaterales y la hemiparesia contralateral. Existe también una debilidad de los músculos faciales que se pueden presentar de un mismo lado y se presentan en el núcleo del nervio facial. Otra puede ser la debilidad de los músculos del recto lateral, de uno o de ambos lados. Se presenta en el núcleo del nervio abducens o en el núcleo vestibular. También pueden presentar debilidad del músculo mandibulares que se presentan en el núcleo del nervio trigémino. También presentan otros síntomas como lo son trastornos de la audición, que está en el núcleo cocleares, y defectos cognitivos sensitivos contralaterales del tronco y de los miembros lemnisco, medial y espinal. Pueden existir otras afectaciones, como lo son la hemorragia del puente de protuberancia. El puente está irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Sus síntomas y signos. El puente está irrigado por la arteria, es decir, si la hemorragia se produce en una de estas arterias y es unilateral, se originará parálisis facial en el lado de la lesión. Es decir, puede existir una afectación del núcleo del nervio facial. Si esta afectación es bilateral, va a haber una afectación en las pupilas puntiformes, es decir, va a afectar a fibras simpáticas oculares y es posible que se presente la poiquilotermia, que es una incapacidad para la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Y en casos ya más graves, se puede dañar los centros termorreguladores del hipotálamo. Otra de las anomalías que puede presentar es el infarto del puente de protuberancia. Esto de aquí se da habitualmente por la trombosis o de alguna de sus ramas. Se debe a que si el área paramediana del puente se daña, las vías cortiespinales y los núcleos del puente y fibras que tienen un trayecto hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio pueden presentar diferentes síntomas y signos. Uno de ellos es el mareo, falta de equilibrio, pérdida de audición y visión doble, puede variar dependiendo de la persona, y debilitan los brazos, las piernas o la cara. El mesencéfalo conecta el puente de protuberancia y el cerebelo con el prosencéfalo y atraviesa el acueducto cerebral. Este de aquí está lleno de líquido cefalorraquídeo. El mesencéfalo, como los otros, también presenta diferentes anomalías. Una de ellas es el traumatismo,
que es un movimiento lateral súbito de la cabeza y puede originar que los pedúnculos cerebrales choquen contra el borde y libre y sean rígidos y agudos en la tienda del cerebelo. Existen varios síntomas y signos. Uno de ellos es el dolor de cabeza, presenta mareos, náuseas, fatiga o letargo, que significa que la persona va a entrar en un estado de cansancio o de somnolencia profunda, que es como un tipo adormecimiento. Y aquí también es cuando se va a producir los cambios en el patrón del sueño de la persona. Existen lesiones vasculares del mesencéfalo y a partir de ellas están los síndromes de Weber, que es la afectación del nervio oculomotor y el pie pendicular tras la oclusión del riego sanguíneo del mesencéfalo. La persona va a presentar síntomas y signos como convulsiones, fuertes dolores de cabeza, parálisis o debilidad de un lado, tiroides hipoactiva, que es el hipotiroidismo, y también la glucoma, que es la presión muy alta en el líquido del ojo, que podría causarnos ceguera. Muchas gracias.